Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la semana 3. Recordemos que estamos viendo el tema de análisis de estados financieros a través de los ratios financieros. Antes de proseguir, quiero corregir algo de nuestro ejercicio número 2, que resolvimos la clase pasada. Lo tenemos aquí. En la rotación de activos totales, la fórmula no es activo total entre ventas netas, es a la inversa. Es ventas netas entre activos totales. Por lo tanto, sería ventas netas 10 entre activo total 8. Lo cual nos va a dar 1.25. ¿Cómo se interpreta? Ya lo dijimos. Las ventas netas representan 1.25 veces los activos totales. Es decir, que con nuestros activos podemos producir 1.5 veces ventas netas. Dicho esto, prosigamos con nuestro ejercicio número 6, me parece. Y habíamos resuelto el ejercicio 5. Bien, aquí lo tenemos en pantalla. Dice, la gerencia de las compañías de la compañía Palma, Sociedad Anónima, desea saber qué resultado tendrá cuando invierte diferentes montos de activo corriente. Los activos fijos ascienden a 4 millones y la empresa planea mantener una razón de endeudamiento sobre activos del 50%. La tasa de interés sobre la deuda es 15%. Los niveles de activo corriente, los cuales vamos a invertir, son del 30, 40 y 50% de las ventas proyectadas. La compañía espera obtener un margen operativo del 25%. Las ventas proyectadas son de 12 millones al año y la tasa de impuesto a la renta 30%. Determina el ROE para cada nivel de activo corriente. Y bueno, también nos pide determinar el ROE para cada nivel de activo corriente con una razón de endeudamiento del 70%. En este ejercicio vamos a tener 3 escenarios. ¿Por qué 3? Porque la compañía desea saber el resultado cuando invierta diversos montos de activo corriente. Y en el ejercicio nos dan dichos porcentajes de inversión, que son 30%, 40% y 50% de las ventas. Por lo tanto, vamos a tener 3 escenarios. Entonces, nosotros tenemos que hacer una proyección tanto del balance general como del estado de resultados. En principio, de nuestro balance general. Aquí vamos a tener las ventas. Las ventas tenemos por aquí, van a ser de 12 millones. Luego, vamos a estructurar nuestro balance general. El cual va a estar conformado por activo corriente, activo no corriente y bueno, el total activo. De otro lado, pasivo, que no vamos a discriminar entre corriente o no corriente, el patrimonio y total, pasivo y patrimonio. Bien, nuestros escenarios, vamos a llamarlos escenario A,
B y C. En el escenario A, nuestro activo corriente va a ser el 30% de las ventas. En el escenario B, nuestro activo corriente va a ser el 40% de las ventas. Y en el escenario C va a ser el 50%. Mi activo no corriente se va a mantener siempre constante en 4 millones. Para todos los escenarios. Entonces, calculemos el activo corriente. Calculamos el 30% de las ventas. Para el escenario A. Para el escenario B, calculamos el 40% de las ventas. Para el escenario C, calculamos el 50% de las ventas. Y sumamos la totalidad de nuestro activo. Para el escenario A me da 7.600.000, escenario B 8.800.000 y el escenario C 10 millones. Por ecuación contable, activo es igual a pasivo más patrimonio. Por lo tanto, en cada uno de los escenarios, igualamos activo a pasivo más patrimonio. Bien. Ahora necesitamos calcular el pasivo y el patrimonio. Veamos si en el ejercicio nos dan algún dato. Dice, la empresa planea mantener una razón de endeudamiento sobre activos. Entonces, la razón de endeudamiento sobre activos va a ser igual a, déjenme buscar la fórmula, deuda total entre activos totales. Bien. Entonces tenemos nuestra razón de endeudamiento respecto a los activos. Deuda total entre activos totales es el 50%. Por lo tanto, podemos afirmar para cada uno de los casos. Deuda total no tenemos, ¿verdad? Entonces, deuda entre total activo. El primer caso, 7.6 millones. Va a ser igual a 0.5. Para el segundo caso, para hallar mi pasivo, deuda entre 8.8 millones va a ser igual a 0.5. El tercer caso va a ser deuda entre 10 millones igual también a 0.5. Por lo tanto, en el primer caso, mi pasivo o la deuda total va a ser igual a 1.600.000 por 0.5. En el segundo escenario,
mi pasivo total va a ser 8.800.000 por 0.5. Y en el tercer caso va a ser 10 millones por 0.5. Ya tenemos nuestra pasivo. Como pasivo más patrimonio me da total pasivo más patrimonio, entonces despejo. Total pasivo y patrimonio menos pasivo me va a dar el patrimonio. Total pasivo más patrimonio menos el pasivo me da patrimonio, porque pasivo más patrimonio suman total pasivo y patrimonio. Y por último, ¿no? El escenario C de la misma forma. Y ya tenemos completo nuestro balance general. Luego, para calcular el ROE necesitamos. ROE es rendimiento sobre el capital. Entonces necesito la utilidad neta y necesito el patrimonio total, que ya lo hemos hallado. Nos falta la utilidad neta. Entonces, vamos a estructurar nuestro estado de resultados. Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operativos, utilidad operativa, menos gastos financieros, que son los intereses, utilidad antes de impuesto a la renta, le restamos el impuesto a la renta y nos va a dar la utilidad neta. Entonces, tenemos nuestras ventas, 12 millones. En nuestro ejercicio no hay forma de poder determinar nuestro costo de ventas y nuestra utilidad bruta. Tampoco tenemos nuestros gastos operativos. Como dato nos dan el margen operativo. Que es el 25%, 0.25. El margen operativo ¿a qué es igual? Es igual a utilidad operativa entre las ventas netas. Por lo tanto, yo ya tengo la utilidad operativa, puesto que ya tengo las ventas y tengo el ratio en cuestión. Para nuestro estado de resultados también vamos a tener tres escenarios. El escenario A, el escenario B y el escenario C. Puesto que nosotros tenemos diferentes niveles de pasivo y la deuda va a generar interés en función al importe del pasivo. Por lo tanto, debemos tener tres escenarios para reflejar los gastos financieros que van a ser producto de la deuda por el interés. Entonces, mi utilidad operativa no se va a mover en ninguno de mis escenarios. En los tres escenarios va a ser idéntica. Perdón, mi utilidad operativa. Los gastos financieros. Mis gastos financieros sí se van a mover.
Mi gasto financiero dice que va a ser el 15% sobre la deuda. Entonces, el gasto financiero para cada uno de los escenarios va a ser, por ejemplo, para el escenario A va a ser el 15% por la deuda en A, 570.000. Para B, 15% de 440.000. Y para C, 15% de 5 millones. Restamos utilidad operativa menos gasto financiero en cada uno de nuestros escenarios. Y luego aplicamos el impuesto a la renta, que es el 30%. Y una vez realizado esto, vamos a proceder a restar para poder hallar nuestra utilidad neta. Y aquí tenemos nuestra utilidad neta en cada uno de los escenarios en los cuales vamos a invertir 30, 40, 50% de activo corriente respecto a nuestras ventas netas proyectadas. Y bueno, podemos calcular el ROE. ROE va a ser utilidad neta entre total patrimonio. En el primer caso, 45.76. Para el segundo caso, utilidad neta entre total patrimonio, 4.400.000. Para el tercer caso, la utilidad neta entre nuestro total patrimonio, que es 5 millones. Bien, podemos apreciar que a medida que nuestra utilidad neta disminuye y a medida que nuestro patrimonio se incrementa, nuestro retorno sobre el capital invertido va a ser menor. En el primer caso es 44.76%, en el segundo caso 37.23% y en el tercer caso 31.50%. Cabe mencionar que también a medida que nuestro pasivo se incrementa, nuestros gastos financieros también se están incrementando. Pero a medida que nuestros gastos financieros se incrementa, nuestro impuesto a la renta disminuye, porque estos gastos restan la base imponible para el impuesto a la renta. Bien, concluido con nuestro ejercicio número 6. Dejo unos minutos para que puedan copiar.
Proseguimos con el ejercicio número 7. Bien, tenemos que completar nuestro estado de pérdidas y ganancias y nuestro balance general con la información que tenemos, ¿no? Liquidez corriente, nos dan algunos ratios, liquidez corriente 3:1. No nos confundamos con el 3:1, ¿de acuerdo? Liquidez corriente 3. Pasivos totales a capital de accionista 1. Rotación de inventarios 3. Y tratemos de completar. Bien. En principio vamos a ver si podemos completar nuestro estado de pérdidas y ganancias. Bien, tenemos ganancia después de impuestos o utilidad neta. ¿Cómo hallamos esto? Margen de ganancia neta. En este caso nos están dando el margen neto. Es igual a 0.07. Por lo tanto, mi fórmula de margen neto es utilidad neta entre ventas netas. Por lo tanto, yo tengo ya mis ventas a crédito, que son 8,000. Utilidad neta entre 8,000 va a ser igual a 0.07. Despejando, mi utilidad neta va a ser igual a 8,000 por... Entonces, mi utilidad neta va a ser 560. Luego, el impuesto a la renta, tenemos una tasa del 44%, según el caso. Entonces, ¿cómo puedo hallar las ganancias antes de impuesto a la renta? Muy simple. Voy a dividir mi ganancia después de impuesto entre 1 menos la tasa del impuesto. Me van a dar 1,000. Para comprobar, hallo el impuesto, más 1,000 por la tasa de impuesto. 440. Por lo tanto, 1,000 menos 440 me va a dar 560. Entonces, está correctamente calculado. Vamos a ver qué más podemos hallar. Bien, por ahora dejamos esto hasta nuevo aviso. Vamos a realizar el cálculo de nuestro balance general. Bueno, vamos a poner los conceptos para poder ubicarnos adecuadamente. Efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, total activo, y aquí es total activo corriente. El último es total activo. Luego, por el lado del pasivo y patrimonio.
cuentas por pagar, préstamo bancario, acumulados, dice, puede ser deudas acumuladas. Aquí tenemos pasivo, total pasivo corriente. Tenemos deuda a largo plazo, que es el pasivo no corriente. Y tenemos las acciones y utilidades retenidas. Y por último, total pasivo y patrimonio. Vamos a poner en el mismo renglón, ¿sí? Tenemos algunos datos. Efectivo, 500. Cuentas por pagar, 400. Acumulados, 200. Deuda a largo plazo, 2.650. Y acciones ordinarias y utilidades retenidas, 3.750. Entonces, vamos a ver qué ratios podemos usar. Pasivos totales a capital de accionistas. Esto quiere decir que mi pasivo total entre total capital va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Pasivos totales entre capital de accionistas va a ser igual a 1. Entonces, yo ya tengo el capital total. Pasivo total no lo tengo. Pasivo total entre capital de accionistas, 3.750, va a ser igual a 1. Dejando mi pasivo total ser igual a 3.750. Recordemos que el pasivo total es igual a ¿qué? Va a ser igual a pasivo corriente más pasivo no corriente. Yo tengo ya el pasivo no corriente de dato, 2.650, que es la deuda de largo plazo. Mi total pasivo es 3.750, que lo he hallado en el apartado anterior. Entonces, solo me falta hallar mi pasivo corriente, puesto que ya tengo el pasivo no corriente, 2.650. El pasivo corriente va a ser igual a 3.750 menos 2.650. 1.100. 1.100. Entonces, ya tengo mi total pasivo corriente, 1.100. Considerando que mi pasivo corriente, en este caso, va a estar conformado por la suma de cuentas por pagar, préstamo bancario y acumulados, entonces solo me falta despejar préstamo bancario. Por lo tanto, mi total pasivo corriente, 1.100,
vamos a restarle las cuentas por pagar y vamos a restarle el acumulado. Pasivo corriente es igual a, en este caso, cuentas por pagar más préstamo bancario más acumulados. En este caso solo me falta descubrir a cuánto equivale el préstamo bancario. Tengo mi pasivo corriente, 1100, cuentas por pagar, 400, más préstamo bancario, X, más acumulados, 200. De donde mi préstamo bancario va a ser igual a 1100 menos 400 menos 200. Lo que me da 500. Entonces, ya puedo tener la totalidad de mi pasivo y patrimonio. Sumando pasivo corriente más pasivo no corriente más capital. 7.500. Por ecuación contable, activo es igual a pasivo más patrimonio. Por lo tanto, mi activo debería ser también 7.500. Una vez que he completado esto, vamos a ver qué dato más usamos para tratar de completar otro ítem de nuestro balance general. Nos falta cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo. Dice, liquidez corriente, 3:1. Nuestra liquidez corriente es igual a 3. Por aquí vamos a calcularlo, ¿sí? Liquidez corriente va a ser igual a activo corriente entre pasivo corriente. En este caso, 3 va a ser igual a activo corriente, no tenemos. Pasivo corriente sí tenemos. ¿Cuánto es? 1100. Entre 1100. Por lo tanto, despejando el activo corriente, me va a dar igual a 1100 por 3. Por lo tanto, ya tengo mi activo corriente, 3300. Considerando que total activo igual activo corriente más activo no corriente, entonces yo ya tengo total activo, 7.500. Es igual activo corriente, 3.300, más activo no corriente, como X representamos, despejando el activo no corriente o fijo, en este caso, va a ser 7.500 menos 3.300. 4.200. Entonces, mi activo fijo va a ser 4.200. Lo único que me falta por calcular va a ser las cuentas por cobrar y el inventario. Obviamente tengo mi estado de resultados también que tengo que calcular. Bien. Para poder hallar ambos
rubros tenemos dos datos. Periodo promedio de cobro, que tiene que ver con las cuentas por cobrar, y los pasivos totales y capital, no. Y la razón de rotación de inventario, que es igual a 3. Veamos. Rotación de inventario va a ser igual a costo de ventas entre inventario promedio. No tenemos inventario promedio y no tenemos el costo de ventas. Por lo tanto, no podemos usar aún este ratio. Cuando nosotros usemos un ratio, tenemos que ver los elementos que intervienen en su cálculo para poder dilucidar cuál elemento ya lo poseemos o cuál elemento es posible de ubicarlo. Si es que no se puede hallar, por ejemplo, en este caso, yo tengo ya la rotación de inventario, 3, pero no tengo el costo de ventas y no tengo el inventario promedio. En este momento, en la situación actual, ¿puedo encontrarlos? No. Para ello tengo que realizar un cálculo adicional. En este caso, voy a remitirme a las cuentas por cobrar. Entonces, aquí tenemos periodo promedio de cobro, 45 días. Me está dando cuentas por cobrar en días, es igual a 360 entre rotación de cuentas por cobrar. ¿Cuánto es cuentas por cobrar en día? 45. Es igual a 360 entre rotación de cuentas por cobrar. Rotación de cuentas por cobrar de espejo. 360 entre 45. Tengo 8. 8 redondo. Tengo la rotación de cuentas por cobrar. ¿A qué es igual la rotación de cuentas por cobrar? Es igual a ventas al crédito entre cuentas por cobrar promedio. Tengo rotación de cuentas por cobrar. 8 es igual a ventas, 8,000, entre cuentas por cobrar promedio. Despejando cuentas por cobrar va a ser 8,000 entre 8. 1000. ¿Correcto? 1000 mis cuentas por cobrar promedio. Luego, considerando que mi total activo no corriente es igual a efectivo más cuentas por cobrar más inventario. Entonces, yo ya tengo la totalidad de activo corriente, no corriente, perdón, que estoy hablando, total activo corriente. Ya tengo la totalidad de activo corriente, que es 3,300. Va a ser igual a efectivo 500 más inventario, más cuentas por cobrar, disculpen, 1000 más inventarios. Aquí despejo inventario. Entonces va a ser 3,300 menos 500 menos 1000. 1800. Por lo tanto, ya tengo mi inventario, 1800.
y he completado mi balance general. Sin embargo, aún no he completado mi estado de resultados. Entonces, rotación de inventario 3 va a ser igual a costo de venta, que no sé, entre inventario promedio. ¿Cuánto es mi inventario promedio? 1800. Por lo tanto, mi costo de venta va a ser igual a 1800 por 3, despejando, 5400. Ya tengo mi costo de ventas. Tengo mi venta, 8000, mi costo de venta, 5400. Mi ganancia bruta, la diferencia, 2600. Y ya puedo hallar también los gastos de venta y administración por diferencia, puesto que mi utilidad bruta menos mis gastos de administración y ventas menos mis intereses me va a dar igual a la ganancia antes de impuestos. Ojo por aquí. La utilidad bruta menos los gastos de administración y venta menos los gastos financieros me va a dar como resultado la ganancia antes de impuestos. Ganancia antes de impuesto a la renta. Entonces, haciendo el cálculo correspondiente, ganancia antes de impuestos va a ser, vamos a tener que despejar esto, ¿de acuerdo? Hacemos en calculadora. Bien, sería 1200. ¿Sí? Puesto que para que me dé como resultado 1000, voy a tener que restar ganancia bruta 2600 menos gastos de administración y venta X menos gastos financieros igual a 1000. Despejando X me da 1200. Y bueno, si realizamos la comprobación correspondiente, vemos que 2600 menos 1200 menos 400 me da igual a 1000. Y con esto hemos concluido con el ejercicio número 7. Es muy similar a uno de los ejercicios que hemos desarrollado y también es similar al ejercicio que se les dejó para que pudiesen desarrollar, que es el ejercicio número 4. Más adelante, si tienen alguna duda sobre el desarrollo del ejercicio 4, la voy a absolver y haremos algunos cálculos puntuales. Por ahora pasamos al ejercicio número 8.
Dice, Stone Manson Inc. tiene ventas por 8 millones, una razón de rotación de activos de 4 para el año y ganancias netas de 450,000. ¿Cuál es el rendimiento sobre activos de la compañía? B. La compañía está considerando instalar nuevas cajas registradoras en todas sus tiendas. Se espera que este equipo aumente la eficiencia en el control de inventarios, reduzca errores humanos y mejore el registro de todo el sistema. El nuevo equipo aumentará en 20% la inversión en activos. Se espera que aumente el margen de ganancia neta en un 5%. Y no se espera cambios en las ventas. ¿Cuál es el efecto del nuevo equipo en la razón de rendimiento sobre activos? Bien, en principio calculemos A, que es el rendimiento sobre activos. En ROA. ROA hemos visto que es utilidad neta entre total activos. En este caso, nosotros tenemos las ventas, luego rotación de activos y las ganancias netas. Entonces, para calcular el ROA, a mí me falta un dato, que es la totalidad de activos. Ventas entre total activos en la rotación de activos, que en este caso es igual a 4. Yo tengo ventas, 8 millones, entre total activos, igual a 4. Despejando, total activo me va a dar 8 millones entre 4, 2 millones. Entonces, ya puedo calcular mi ROA. Va a ser utilidad neta, 4,500, entre total activo, 2 millones. El ROA de la empresa va a ser igual a 22,5. Lo cual significa que los activos tienen la capacidad de generar un 22,5% de utilidad neta. Nos vamos al B. Dice, la compañía está considerando instalar nuevas máquinas registradoras en todas sus tiendas y se espera que este equipo aumente la eficiencia en el control de inventarios, reduzca errores humanos, mejore los registros en el sistema. El nuevo equipo aumentará un 20% de inversión en activos y se espera que aumente el margen de ganancia neta en un 5%. Vamos a ver entonces cómo calculamos la letra B. En principio, mis activos van a incrementarse. Mi activo total actualmente es 2 millones. Entonces, mi activo proyectado dice que va a incrementarse en un 20%. Por lo tanto, mi activo proyectado va a ser igual a activo inicial,
que es 2 millones, por el incremento, 1 más el 20%. Lo cual me da como resultado 2.400.000. Ese va a ser mi nuevo activo. ¿Qué más? Nos dice que el nuevo equipo va a también incrementar el margen de ganancia neta en un 5%. Entonces, ¿cuál es mi margen neto actual? Margen neto actual es 450.000 entre la totalidad de ventas, entre 8 millones. Que es el 5.63%. A este 5.63% le vamos a sacar un 5% o va a incrementarse en un 5%. Incremento va a ser 5.63% por 1 más el 0.05. Este va a ser mi nuevo margen neto. Va a ser un 5.91%. Entonces, al yo tener como margen neto un 5.91%, tengo que calcular la nueva utilidad, porque al haber variado el margen neto, al haberse mantenido constante las ventas, lo único que pudo haber cambiado tuvo que haber sido la utilidad neta. Entonces, mi margen neto 0.0591 va a ser igual utilidad neta, que no conozco en este caso, porque ha variado, entre ventas netas. De donde despejo la utilidad neta. Va a ser 472.800. Redondeamos a 2 decimales siempre, por favor. Nuestra utilidad neta va a ser 472.800. Por lo tanto, el nuevo ROA con esta proyección, el ROA proyectado, por así decirlo, va a ser igual a utilidad neta 472.800 entre total activo proyectado 2.400.000. $19.7. Entonces, esta inversión en lo referente al activo no es muy conveniente para la empresa, puesto que nos hace disminuir nuestro ROA de 22.5% a 19.7%. Al menos en el corto plazo, que estamos en un año, no justificaría. Habría que realizar un análisis de repente a mediano o largo plazo para ver qué aspectos o qué gastos se podrían ajustar un poco más
o tal vez si las ventas podrían moverse un poco. Entonces, posiblemente sí sea mucho más beneficioso este cambio. Vamos a un pequeño break, por favor, y retomamos en 10 a 15 minutos. Gracias. Bien, vamos a proseguir. Una compañía tiene ventas anuales, todas a crédito, de 900.000, un margen de ganancia bruta de 30%. Sus activos corrientes suman 200.000, pasivos corrientes 160.000, inventarios 90.000, efectivo 35.000. Las compras representan el 75% del costo de ventas. Entonces, nos pregunta, ¿cuánto inventario promedio debe tener si la administración desea una rotación de inventarios de 6? Vamos por la A. Entonces, la rotación de inventarios dice que debe ser 6. Si
Nos remitimos a la fórmula, rotación de inventarios va a ser igual a costo de ventas entre inventario promedio. Entonces, rotación de inventarios 6 va a ser igual costo de ventas. Para poder hallar nuestro costo de ventas tenemos que estructurar nuestro estado de resultados. Ventas menos costo de ventas igual a utilidad bruta. Entonces, tengo mis ventas, 900,000. Costo de ventas, vamos a sacarlo en función a los porcentajes. Ventas 100%, la utilidad bruta nos dice que es el 30%. Por lo tanto, mi costo de ventas va a ser el 100% menos el 30%, lo cual me da un 70%. Por lo tanto, ya es muy simple calcular el costo de ventas. 900,000 por 70%. 630. Sería mi costo de ventas. Y bueno, obvio, mi utilidad bruta sería 270,000. Bien, entonces ya puedo reemplazar en mi fórmula de rotación de inventarios. 6 va a ser igual a costo de venta, 630, entre inventario promedio. ¿Dónde puedo despejar inventario promedio? Sería igual a 630 entre 6. Perdón, 105,000. Eso tendría que ser el inventario promedio que la empresa debería mantener para que su rotación de inventario sea 6. Vamos con la B. ¿Con qué rapidez, cuántos días debe cobrarse las cuentas por cobrar si la administración quiere tener un promedio de 60,000 invertidos en ellas? Entonces, acá me están pidiendo cuentas por cobrar en días, que va a ser igual a 360 entre rotación de cuentas por cobrar. De otra parte, la rotación de cuentas por cobrar es igual a ventas al crédito entre promedio de cuentas por cobrar. Entonces, ya podemos despejar en rotación de cuentas por cobrar. Tenemos las ventas. Rotación de cuentas por cobrar va a ser igual a ventas 900,000 entre cuentas por cobrar promedio 60,000. Mi rotación de cuentas por cobrar va a ser igual a
En este caso, mi rotación de cuentas por cobrar es igual a ventas entre cuentas por cobrar promedio. $15. Ya tengo la rotación de cuentas por cobrar promedio, que es 15. Y entonces puedo hallar las cuentas por cobrar en días. Cuentas por cobrar en días va a ser igual a 360 entre 15, lo cual me va a dar 24 días. Entonces, la administración va a tener que realizar los cobros cada 24 días como máximo para tener invertido en promedio en las cuentas por cobrar un importe de 60,000. Y nos vamos por la letra C. ¿Con qué rapidez debe pagar las cuentas de proveedores si la administración quiere tener un promedio de 65,000 invertido en ellas? En este caso, nos están pidiendo cuentas por pagar en días, que es igual a 360 entre rotación de cuentas por pagar. De otra parte, la rotación de cuentas por pagar va a ser igual a las compras al crédito entre promedio de cuentas por pagar. En este caso, debemos calcular compras según el enunciado a qué es igual. Vamos a ver. Las compras representan el 75% del costo de ventas. El costo de ventas, en este caso, es 630,000. Por lo tanto, mi rotación de cuentas por pagar va a ser igual. Compras dice que son el 75% de mi costo de venta. 630,75, esas van a ser mis compras, entre cuentas por pagar promedio. ¿Cuánto quiere que sean estas cuentas por pagar promedio? 65,000. Por lo tanto, mi rotación de cuentas por pagar va a ser la siguiente. $7.27. Entonces, mis cuentas por pagar en días va a ser igual a 360 entre 7.27. $49.52. Bueno, en este caso redondeando, 50/10. Cada 50 días yo debo de pagar a mis proveedores para poder tener invertido en mis cuentas por pagar un promedio de 65,000.
Y aquí tenemos la resolución de las 3 preguntas del ejercicio. Pasamos al ejercicio número 10. Thomson Company tiene una razón de deuda a capital de 0.7, un rendimiento sobre activos de 10.5 y el capital total es $68.500. ¿Cuál es el multiplicador del capital? ¿Cuál es el rendimiento sobre el capital? ¿Y cuál es la utilidad neta? Bien, empecemos. Dice deuda entre capital, que es la razón de deuda capital, 0.7. Tenemos deuda, tenemos capital. Sí, dice el capital total es 685. Por lo tanto, deuda entre 685 va a ser igual a 0.7. Despejando deuda va a ser igual a 685 por 0.7, lo cual me va a dar a 479.500. Esta va a ser mi deuda. Esta va a ser la deuda de la compañía. Luego, el rendimiento sobre activos es 10.5%. ROA, que es rendimiento sobre activos, es igual a utilidad neta entre total activo. Mi total de activos es igual a deuda más capital por ecuación contable. Por lo tanto, esto va a ser igual a deuda 479.500 más 685. ¿Cuánto nos da? $1.164.500. Esta va a ser mi total activo. Entonces, ya tengo el ROA, 10.5%. Pasando a números, sería 0.105. Va a ser igual, utilidad neta, no sé cuánto es la utilidad neta, entre total activos, 1.164.500. Donde despejo la utilidad neta. $122.272. 122.272.50. Esta es mi utilidad neta. ¿Cuál es la utilidad neta? Ya la tengo. 122.272. ¿Cuál es el rendimiento sobre el capital? ROI va a ser igual a la utilidad neta, 122.272.50 entre total capital.
Capital lo tenemos, 685.000. $17.85%. Y ya tenemos también el rendimiento sobre el capital, 17.85. Y por último, debemos de hallar el multiplicador del capital. En este caso, vamos a remitirnos a nuestras fórmulas. Multiplicador de capital, total activo entre total patrimonio. Multiplicador del capital, total activo entre total patrimonio. Total activo, 1.164.500. Entre total patrimonio, 685.000. Por lo tanto, el multiplicador del capital va a ser igual a 1.7. Y de esta forma hemos concluido con el ejercicio número 10. Bueno, el ratio, el multiplicador del capital, no lo veo, en opinión personal, muy, digamos, coherente, ¿no? Porque dividir el total activo entre el total capital, en cierta forma te da una visión muy parcial de lo que es el financiamiento de la empresa. Podrías decir que el capital está produciendo 1.7 veces su valor representado en el activo, lo cual no es cierto, ya que el activo no está íntegramente financiado por el capital, está financiado por capital y está financiado por deuda. Entonces, bueno, no le veo mucho, digamos, mucha coherencia a este ratio, que por cierto no es muy usado. Pasemos al ejercicio 11. Dice, Y3K Inc. tiene ventas por $3.500, activos totales por $1.780 y una razón de deuda a capital de 1.10. Si el rendimiento de capital es 18%, ¿cuál es la utilidad neta? ¿Cuál es el ROA? Entonces, para calcular la utilidad neta, vamos a tener que hacerlo a partir de algún indicador, como en este caso podría ser el rendimiento sobre el capital, es decir, sobre el ROE, que es igual a utilidad neta entre capital o patrimonio, como deseen llamarlo. En este caso tenemos 0.18 es igual a utilidad neta. No conocemos la utilidad neta. Capital, tampoco conocemos el capital. Tendremos que sacarlo de alguno de los indicadores. Dice, razón deuda capital. Deuda entre capital va a ser igual a 1.10. Entonces,
activos totales tiene que ser $1.780. En nuestra fórmula de deuda entre capital podemos concluir que deuda es igual a 1.1 capital. Despejando. Luego, podemos decir que deuda más capital es igual al activo, de donde deuda más capital va a ser igual a 1.780. Por ecuación contable, ¿eh? Entonces, despejando deuda por 1.c. 1.10c más c, deuda más capital, va a ser igual a 1.780. Estamos despejando simplemente D en función a C, y en la equivalencia contable de activo es igual a pasivo más patrimonio o deuda más capital, estamos despejando o reemplazando deuda, que es igual a 1.1c más capital va a ser igual a 1.780. ¿De dónde? 2.2c va a ser igual a 1.780. Despejando, C va a ser igual a 1.780 entre 2.2. Lo cual me da que capital es igual a 809. Redondeando. Si mi capital es igual a 809, entonces deuda más 809 va a ser igual a 1.780. De donde deuda va a ser igual a 971. Y ya tengo deuda y capital. Perdón, aquí hay un pequeño error. 1.1c más c no es 2.2, es 2.1. Entonces, vamos a variar la respuesta. 848. Igualmente, deuda más capital, que es 848, va a ser igual a 1.780. De donde la deuda, 1.780 menos 848, me va a dar 932. Si quiero comprobar, simplemente divido. Deuda entre capital me debería de dar 1.1 aproximadamente. Como hemos redondeado, posiblemente difieren algunos decimales. 932 entre 848 me debe dar 1.1 aproximadamente. Con eso confirmamos que nuestros cálculos están correctos. Bien, ya tenemos deuda, tenemos capital, tenemos total activo. ¿Qué nos falta para calcular la utilidad neta?
Creo que nada. Ya tenemos capital. 0.18 va a ser igual utilidad neta entre capital 848. La neta va a ser igual a 848 por 0.18, 152.64. Ya tengo mi utilidad neta. Y bueno, ya puedo calcular fácilmente el ROA. El rendimiento sobre activos va a ser igual. Utilidad neta, 152.64 entre total activos, 1780. $8.58. Entonces ya tenemos calculado los dos conceptos que nos han pedido. ¿Cómo interpretamos el ROA? Bueno, que los activos totales de la empresa generan un 8.58% de utilidad neta. Bien. Y por último tenemos la utilidad neta de Titan Inc. en el año más reciente fue $9.950. La tasa tributaria 30%. La empresa pagó $2.400 en gastos de interés y dedujo $3.200 en gastos de depreciación. ¿Cuál es la razón de cobertura de gastos financieros sobre EBITDA de Titan? En principio, el EBITDA es un concepto que se halla de la siguiente forma. Observen, tenemos ventas menos costo de venta igual a utilidad bruta menos gastos operativos igual a utilidad antes de intereses e impuestos, o lo mismo que es el EBIT, Earn Before Interest and Tax. Luego, le restamos los gastos financieros y nos da como resultado la utilidad antes de impuesto a la renta. Restamos el impuesto a la renta correspondiente y nos da como resultado la utilidad neta. Entonces, ¿dónde ingresa el concepto de EBITDA? EBITDA es utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Earn before interest, tax, depreciation and amortization. Entonces,
En ese sentido, yo tengo el EBITDA, utilidad antes de intereses e impuestos, pero el EBITDA es utilidad antes de intereses e impuestos y de depreciación y amortización. Por lo tanto, el EBITDA igual al EBIT, ok, lo mismo la utilidad antes de intereses e impuestos, más la depreciación y más la amortización. Ese es el EBITDA. Es la utilidad antes de intereses e impuestos, más depreciación, más amortización. Entonces, en este caso, nuestro estado de resultados debe ser un poco más desglosado. Los gastos operativos, en este caso, no deben de contener la depreciación ni la amortización, que debe de estar aparte. Entonces, la utilidad bruta menos los gastos operativos que no contienen la depreciación ni la amortización, nos va a dar como resultado el EBITDA. Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Luego, aquí voy a restar recién la depreciación y la amortización. Y me va a dar como resultado la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, lo que nos están pidiendo en el ejercicio 12 es ¿cuál es la razón de cobertura de gastos financieros sobre EBITDA? Veamos. Nos dice, en el año reciente, la utilidad neta de Titán fue 9,950. Aquí tenemos la utilidad neta. Aquí se pasó a la siguiente hoja. Disculpen, aquí es la utilidad neta. Esta es mi utilidad neta. Tenemos nuestros gastos de impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el 30%. Entonces, para yo hallar la utilidad antes de impuesto a la renta, ¿qué tenía que hacer? Tenía que dividir 9,950 entre 1 menos la tasa del impuesto, en este caso 30%, lo cual me da como resultado 14,214,29. 14,214,29. Sí, a 14,214,29 multiplicamos por el 30% para hallar el impuesto a la renta. Va a darnos 4,264,29. Entonces, realizando la comprobación, nos da efectivamente el importe de la utilidad neta. ¿De acuerdo? Lo cual nos corrobora que está bien nuestro cálculo. Luego, ¿qué más nos dice? Ha deducido $2,400 gastos financieros. Gasto financiero
2.400. Por lo tanto, antes de intereses e impuestos va a ser, como estoy retrocediendo, en vez de restar, debería de sumar. 2.400 más 14.214.29. 16.614. 16.614.29. Luego, ha deducido por depreciación y amortización 3.200. Por lo tanto, mi ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización también tendría que agregarle 16.614.29 más 3.200. 19.814. Bueno, luego ya no puedo calcular más, puesto que no dispongo de ningún dato que me dé alguna pista para poder calcular los gastos operativos, la utilidad bruta, etc. Entonces, además, para resolver esta pregunta 12, solo necesitaba calcular hasta el EBITDA. Por lo tanto, mi razón de cobertura de intereses sobre el EBITDA. La razón de cobertura de intereses sobre el EBITDA va a ser igual a EBITDA 19.814.29 entre gastos financieros 2.400. 8.26 veces. Por lo tanto, podemos decir que el EBITDA cubre los gastos financieros en 8.26 veces. O si desean, a la inversa, los gastos financieros están cubiertos por el EBITDA en 8.26 veces. Y de esa forma hemos hallado el ejercicio número 12. Bien, muchas gracias por asistir a esta sesión de clase. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.